Disculpar. Bueno, como decía, bienvenidos a todos. Buenos días, mi nombre es Elena Costacoy y actualmente soy la directora de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca. Me acompaña también por parte de la Fundación David Vidal, técnico de promoción y marketing de turismo. Si os parece bien, vamos a dar inicio a la jornada sobre turismo que conjuntamente con Tour España hemos organizado bajo el nombre Jornada Turismo Menorca, con el objetivo de acercar los principales destinos turísticos emisores al sector empresarial de Menorca. Antes de nada, quiero agradecer a Tour España su colaboración y sobre todo a los consejeros de las distintas oficinas de turismo de España por su presencia en esta primera de las jornadas de turismo que desde la Fundación Fomento del Turismo de Menorca hemos organizado para el mes de marzo y abril. También agradecer de manera particular al señor Nicolás Domínguez, jefe de área de coordinación estratégica de la Subdirección General de Estrategia y Servicios del Sector Turístico de Tour España, por su colaboración y por las facilidades que nos ha brindado para la celebración de este evento. Hemos diseñado la jornada de la siguiente manera. Cada una de las oficinas de turismo invitadas nos expondrá cuál es la situación del país de origen, cuál es el perfil del turista de la época que vivimos condicionada por la pandemia sanitaria y previsiones para el 2021 y 2022. Seguidamente daremos paso a un turno de ruegos y preguntas para que los asistentes se puedan dirigir a nuestros invitados a través del chat. Antes de ceder la palabra al señor Nicolás Domínguez para que nos ponga en contexto de cuál es la situación general desde la visión de Tour España, procederé a la presentación por orden de intervención de nuestros invitados. Nos acompaña el señor Carlos Ruiz González, director adjunto de Turismo de Londres, el señor Arturo Ortiz, consejero de Turismo de Berlín, la señora Tatiana Martínez Ramos, consejera de Turismo de París, la señora Yolanda Martínez, consejera de Turismo de Lisboa, y el señor Claudio Andrade, consejero de Turismo de Varsovia. A todos ellos, muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Y ya sin más, cedo la palabra al señor Nicolás Domínguez, jefe de área de coordinación estratégica de la Subdirección General de Estrategia y Servicios del Sector Turístico de Tour España. Espero que todos disfruten de la jornada. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Elena, por esta presentación, por tus palabras y en nombre de la Subdirección de Estrategia y Servicios al Sector Turístico de Tour España, por la organización de estas jornadas de mercados y por la invitación de Tour España a través de 5 de los consejeros, representantes de 5 de los mercados emisores más relevantes para la isla de Menorca. Estamos en una situación que, como sabéis, es de graves dificultades para el sector, porque las medidas adoptadas por las autoridades públicas de cara a un bien superior como es el de la salud pública han supuesto restricciones a la movilidad y, por tanto, la limitación y el constreñimiento de la demanda con unos efectos inauditos, realmente extraordinarios en la oferta. El año pasado, como sabéis, pues prácticamente tanto el flujo turístico como el gasto pues cayó interanualmente un 80%. Y la situación es cierta, yo creo que debemos verla con optimismo en el sentido de que no es tan grave como el año pasado, porque esperemos la luz al final del túnel por la solución sanitaria, por las vacunas. Pero es verdad que sigue habiendo una extrema incertidumbre por el plan de vacunación, por la aparición o no de nuevas mutaciones, por la efectividad de las vacunas y por la contención de la pandemia o la aparición de nuevas olas, ¿no? Entonces, en una situación como la que tenemos actualmente, creo que es evidente que cobra más importancia que nunca el conocimiento turístico, ¿no? Que es lo que nuestros consejeros nos van hoy a compartir con nosotros. Es decir, cómo el dato, la información, a través de la adecuada interpretación, análisis, a través del filtro de las personas que tienen el conocimiento,
da lugar a la inteligencia del mercado y nos permite adoptar las medidas que consideramos más relevantes de cara al futuro más inmediato. Yo ya le voy a dejar la palabra a David para que comience con nuestros consejeros estas jornadas, pero en medio minuto sí que me gustaría, yo sé que algunos ya habéis participado y lo sabéis, pero otros no, sí que me gustaría señalar que Turespaña está aprovechando en este momento para elaborar un plan estratégico de marketing con un ámbito temporal 2021-2024, que hemos acabado la fase inicial de diagnóstico y análisis de situación, en la que hemos ha participado y hemos pedido la colaboración tanto del sector público a nivel autonómico, a nivel local también, municipal y de patronatos, como del sector privado, y que estamos en la elaboración de la segunda fase de planificación estratégica, de las líneas de actuación, de los grandes objetivos marcados, y que sí quería resaltar que esos objetivos son uno a corto plazo, a cortísimo plazo, que nos marcamos a través de nuestra actividad de marketing, de conocimiento de mercado y de gestión de la marca turística España, de la recuperación de la demanda cualificada a corto plazo, y a más medio plazo conseguir incrementar la rentabilidad y la sostenibilidad del turismo, una sostenibilidad económica, social y medioambiental, en aras al final en maximizar el bienestar social derivado de la actividad turística para las sociedades que reciben los flujos turísticos internacionales. Entonces, sin más, muchas gracias de nuevo por la organización de estas jornadas y la invitación a Turespaña, y dejo ya la palabra a David para que comience realmente las jornadas y el debate con nuestros consejeros. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por estas palabras y por la información. Por orden vamos a empezar con el principal mercado extranjero nuestro, que es el mercado de Reino Unido, como todos sabéis, y con nosotros tenemos a Carlos Ruiz, que nos va a hacer un análisis del mercado. Y sobre todo, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Y nada, preguntarte cómo ves la situación, ¿no? Porque, claro, aquí estamos un poco desconcertados entre que activamos, no activamos, que esperamos a Boris Johnson en abril, que no lo esperamos. ¿Cómo estáis por ahí? Bueno, en primer lugar, buenos días, buen día a todo el mundo. Gracias, David, gracias, Elena, por esta oportunidad de participar en vuestro foro. La situación en Reino Unido ahora mismo es de un mercado absolutamente cerrado. Lo sabéis, se suman dos restricciones. Por un lado, la restricción del propio Reino Unido, que tiene prohibido todo viaje no esencial, incluso dentro del propio país. Sabéis que Reino Unido está constituido por cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Cada una de ellas tiene sus propias restricciones, pero ahora mismo están alineadas todas en lo mismo, ¿no? En no dejar a la gente salir bajo ningún concepto, salvo lo que llaman ellos viajes esenciales, ¿no? A esa circunstancia se suma también que España tiene cerrado hasta el 30 de marzo. Afortunadamente parece que ya no se va a prolongar esa prohibición, pero no están autorizados a venir a España nadie desde el Reino Unido, salvo españoles y andorranos, como, digamos, nota anecdótica, o residentes legales, ¿no? Con lo cual, pues ni siquiera prácticamente los viajes esenciales, ¿no?, a España, ¿no? Con lo cual, pues estamos en una situación de conectividad de mínimos ahora mismo. La perspectiva, Reino Unido está en una fase de desescalada de la pandemia. Las cifras han mejorado mucho en las últimas semanas. El programa de vacunación, como sabéis, va muy avanzado. Desde el 8 de marzo se abrieron los colegios, las escuelas, universidades. A partir del 29 de marzo se autorizan reuniones fuera de domicilios en el exterior de hasta 6 personas o de dos hogares. Y a partir del 12 de abril es cuando se espera que empiecen a abrir tiendas, peluquerías, bares y restaurantes solo en exterior. Y el 17 de mayo es cuando realmente empieza, se comentó en el plan de desescalada que se podrían empezar a pensar en autorizar los viajes internacionales. Esto choca un poco con una nueva ley que se aprobó ayer o se va a aprobar hoy en el Parlamento británico,
que autoriza al Gobierno a prohibir viajes internacionales o viajes no esenciales hasta el 30 de junio, ¿no? Con lo cual, si digamos esa ley permite que esa fecha del 17 de mayo se prolongue hasta primeros de julio, ¿no? Esto, lógicamente, pues es un tema que es una gran incertidumbre y hay declaraciones contradictorias, ¿no? Hay quien dice que sí, que hasta julio no se va a poder viajar. El ministro de Sanidad dijo que, bueno, que todavía piensan que a partir del 17 de mayo se podrá viajar fuera. La realidad es que hay un comité que se ha creado que llaman el Global Travel Task Force, que iba a presentar sus conclusiones el 12 de abril, pero parece ser que se va a adelantar al 5 de abril. Ese Global Travel Task Force lo que va a definir es cómo y cuándo, de alguna manera, se va a permitir los viajes al exterior. Entonces, estamos todos expectantes de este anuncio, de lo que se puede anunciar, que en principio ya digo que va a ser el 5 de abril en vez del 12 de abril, ¿no? O sea que nada más pasar Semana Santa, pensamos que podremos tener una visión un poco más clara de cómo van a reanudarse los viajes internacionales, ¿no? Desde el Reino Unido. La realidad es que, bueno, pues turoperadores, agentes de viajes, líneas aéreas, pues el mes de abril, por supuesto, lo dan por perdido, el mes de mayo prácticamente también, y a partir de junio empieza a retomarse un poco la conectividad. Concretamente con Menorca, estuve viendo ayer las cifras, y para lo que es temporada de verano, de acuerdo a los datos de OAG, que es donde las compañías aéreas van grabando sus previsiones de asientos, he visto que comparado con 2019 hay como un 75% de capacidad con respecto, o sea, que se perdería un 25% con respecto a 2019, ¿no? Pero bueno, todo esto está muy en el aire en función de lo que os he comentado, ¿no? No sé si quieres que avance un poco más, David, o me quedo... No, todo lo que nos puedas aportar, bienvenido es. También, ¿cómo ves tú el nuevo perfil de cliente que pueda venir a Menorca? O sea, el nuevo perfil que se está generando con la era COVID ¿cómo lo ves? ¿Es un cliente para Menorca realmente? Bueno, yo creo que vosotros tenéis un destino que encaja muy bien con lo que el nuevo turista demanda, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es que se está potenciando mucho, se va a potenciar mucho el viaje en familia, a destinos no masificados, donde, bueno, pues realmente se pueda complementar el propio turismo de sol y playa con otras actividades. Y en vuestro caso yo creo que estáis muy bien posicionado, un turista que además el tema de la sostenibilidad, sin ser algo fundamental, por lo menos en el Reino Unido, sí que es un valor añadido que los turistas van a valorar. Así que yo creo que sí que Menorca debería estar en primera línea entre los destinos que en primer lugar va a captar la demanda existente, ¿no? La demanda existe, es decir, las ganas de viajar, y en cuanto se anunció esa posibilidad de que a partir del 17 de mayo se podrían reanudar viajes internacionales, bueno, pues hubo un repunte espectacular de reservas hacia España y hacia otros destinos del Mediterráneo, pero a España en particular, y a Baleares y a Menorca, ¿no? Yo creo que en Reino Unido, bueno, pues el ir de vacaciones fuera es casi como el comer, ¿no? Y existe muchas ganas y existe además ahorro acumulado de las familias que no han gastado y que quieren bueno, salir cuanto antes, ¿no? Perfecto. Sí, esta noticia de la nueva ley sí que es verdad que preocupaba, sobre todo aquí en Menorca también, porque nos retrasaba, teníamos esa luz, ¿no?, que hablábamos antes, que parecía que se abría una luz y después se cierra, ¿no? Gracias por la aclaración, Carlos. Después iremos... os comunico a todos que a través del chat después pues, se podrán hacer, una vez hayan habido la intervención de todos los consejeros, se podrán hacer las preguntas y se las trasladaremos directamente a los consejeros para que puedan dar respuesta. Muchas gracias, Carlos, por este análisis. Y ahora pues pasaremos al compañero tuyo, Arturo, el mercado alemán. Arturo, ese mercado
que desde aquí de Menorca pues siempre anhelamos captar, ¿no? Y tenemos tanta dificultad en captar ese mercado. Muchas gracias por estar aquí, Arturo. Muchas gracias a vosotros, David, y muchas gracias a la Fundación Fomento de Turismo por darnos la oportunidad de compartir esto. El mercado alemán, sabéis muy bien que no es el principal para Isla de Menorca, sí es el principal, uno de los principales para España, sí el principal para Baleares y sí el principal para Mallorca. Un tercio largo de los alemanes donde viajan es a Mallorca, más que a otros destinos españoles, y el resto del año a lo mejor se lo reparten más por algunas islas canarias. Esto no quiere decir que no exista un recorrido muy largo en este país. Son 80 millones de habitantes, de millones, y no nos visitan muchos millones más de ellos porque no, en principio no creen encontrar en nuestro destino lo que ellos están buscando, o de actividades o de clima, en un sentido o en otro. Quiere decir que los que nos visitan, la mayoría buscan sol y playa y calor y vienen en temporada alta, muy estacionalizado, y muchos no están viniendo precisamente porque no quieren tanto calor y no saben que pueden haberlo, y eso pues puede ser una oportunidad para extender las temporadas. Centrándonos un poco en dónde estamos ahora y dónde vamos a estar este año y seguramente el próximo año. La situación ahora mismo en Alemania, repasándola muy rápido a efectos turísticos para los que no estéis familiarizados, es de distintos niveles de riesgo país que declaran las autoridades. España estaría ahora mismo sería una zona de riesgo en general, con algunas salvedades que ahora menciono, en cuyo caso para llegar a España hace falta una PCR que piden las autoridades españolas, para volver a Alemania hace falta una cuarentena y 2 test. No es el caso ahora mismo de Baleares, que seguramente sabéis que salió de esa lista la semana pasada. Ahora mismo para venir a Baleares, a Menorca también, no haría falta ningún test más que la PCR para volver, nada. Y eso generó la semana pasada, el fin de semana en concreto, un pequeño boom de reservas hacia los destinos españoles, sobre todo hacia la isla de Mallorca nuevamente. Pero esto tiene que tener tiene una doble lectura. Por un lado, eso ha sido un boom aparente, es un boom considerando las circunstancias, considerando que la mayor parte de la planta hotelera sigue cerrada, considerando que la conectividad, aunque reaccionó muy rápido, sigue siendo muy pequeña comparado con lo que fue la Semana Santa del 2019. Y lo que sí se observó en ese boom, más que las reservas para viajes la próxima semana o la siguiente, eran que eso produjo un efecto remolque de las reservas ya para la temporada de verano de todos los demás destinos, a pesar de las restricciones que habían. Y eso nos valida, nos da la prueba del 9, de lo que ya sabemos, de que la demanda alemana es muy potente. No viaja porque no puede, no viaja porque no puede planificar, pero si puede, si viaja. Los estudios de la demanda que se han hecho en este país en enero indicaron que para la mayoría de las personas deseaban viajar y podían viajar, todavía podían permitírselo económicamente, a pesar del zarpazo económico que ha supuesto esta crisis para muchos. Y no solo eso, sino que España subía en esa valoración de quiero, puedo, valoro viajar frente a otros destinos y frente a otros años, porque el norte de África sigue cerrado, el Mediterráneo oriental sigue más o menos cerrado y el resto del mundo sigue completamente cerrado. Si habéis seguido un poco los medios, porque también ha aparecido en medios españoles estos días, están en una situación que no sé cómo calificar, de adoptar medidas y contramedidas para limitar la movilidad, pero facilitar la movilidad, la doméstica y la internacional, con mucho debate encima de la mesa. Se adoptaron medidas muy duras para la próxima semana, para Semana Santa en Alemania, luego se ha dado marcha atrás. Ahora es importante saber que hay sobre la mesa, se está valorando, se está hablando de limitar más la movilidad internacional. No saben cómo formularlo, no saben si procede formularlo. Es posible que acabe en un sistema de test como el que tenemos en España, test antes de viajar o no. En principio, lo que puede leerse como más limitación de la movilidad internacional, realmente nosotros entendemos que un sistema de test antes de viajar, incluso aunque fuera desde zonas que tienen muy poca incidencia, como es el caso de la isla de Menorca,
facilitaría la confianza y la credibilidad en los viajes y a la larga aumentarían las reservas. He mencionado que este pequeño boom incrementó ya las reservas para los meses del verano a unas sabiendas de que no se puede viajar con tanta facilidad y de que no es previsible que en los próximos meses muchos destinos españoles puedan liberarse de estas cuarentenas o test obligatorios. A favor de esto juega no solo que cuantas más medidas sanitarias se tomen, más se fía la gente de que vaya a poder planificarse un viaje. El mercado alemán, normalmente los meses de enero, febrero y parte de marzo son los de mayores reservas para el verano. Ahora mismo las ventas de agencias de viaje están en un menos 90%, incluso hablando de este boom a Mallorca, pues en vez de un menos 90 es un menos 89, con lo cual puede verse de una manera muy pesimista cómo va a ser la temporada de verano, pero vimos el año pasado, cuando lo reabrimos casi de un día para otro, cómo subieron las reservas. He estado mirando las reservas de Menorca, solo ya en el mes de junio se recibió un tercio de los turistas alemanes que se recibía normalmente, luego eso se vio truncado, con lo cual nosotros creemos que pasada ya la Semana Santa, estabilizado un poco los niveles de pandemia, un poco ya fijado cómo va a quedar el sistema del certificado de vacunación, conviviendo con los test que tengan que convivir, entraremos en una progresión ascendente de reservas que avanzará hacia el verano, que no será como fue el 2019, el verano. Si somos optimistas, pues podemos esperar un 50% a lo mejor en los meses mejores o en las semanas mejores, pero que a lo largo de la temporada irá mejorando, irá compasándose más con lo que fue el 2019. Esto aplicado a Menorca, claro, no es ahora mismo una gran noticia, porque el invierno, en principio, para el mercado alemán casi no hay movimiento. El movimiento es sobre todo en julio y agosto, y en el 2019 el movimiento fue también en junio y en septiembre. De hecho, el mejor mes creo que fue el mes de junio. Las perspectivas entonces para la isla son de iniciar la temporada antes en la medida en que se pueda, pero sobre todo prolongarla hacia septiembre, sabiendo que hay una demanda que lo quiere. Los meses centrales van a depender mucho de la turoperación, que sabéis que en el caso de Alemania es muy relevante. El turista, la demanda va a cambiar, está cambiando y va a cambiar en varios sentidos, especialmente para el mercado alemán, y de alguna manera que a lo mejor la isla puede beneficiarse en el largo plazo, no tanto a lo mejor en el corto y en el medio plazo, que lo que queremos es recomenzar. Por un lado, se están produciendo cambios aquí en la intermediación derivados del cierre total que se ha producido en muchos meses con la pandemia. Este cierre ha afectado a las agencias de viaje físicas también. Están cerradas ahora mismo, como todo el comercio minorista, o abiertos con muchas limitaciones de cita previa, pero habían estado completamente cerrados en diciembre, en enero y todo febrero. Esto ha supuesto un empuje hacia la digitalización, entendida en cómo compran los alemanes. Tradicionalmente han sido de compra física. Es un país más analógico que digital a todos los efectos. Y la pandemia ha acelerado procesos que estaban ya en marcha y los ha acelerado en el sentido de que las OTAs y los grandes turoperadores están aprovechando este momento, que ya no es un momento, es más de un año, para incentivar, movilizar sus ventas online directamente al consumidor final. Esto va a afectar a la física, no nos va a afectar tanto a nosotros como beneficiarios de estos turistas. Cuando se habla de digitalización, uno se pregunta siempre, bueno, entendemos perfectamente que la digitalización es el futuro, y luego uno piensa, bueno, pero a mí en mi caso concreto, ¿eso qué quiere decir? Yo no entiendo la digitalización, cómo me viene o cómo me va a mí. Yo creo que aplicado al caso del turismo alemán y de la isla de Menorca, y no solo de la isla de Menorca, sino de los destinos españoles, va a significar una mayor facilidad de compra para el turista y por tanto una mayor facilidad de ver qué oferta hay que se ajuste a sus necesidades,
Y va a significar también un mayor acceso a la información. Y a la información quiere decir a la inspiración y quiere decir también a la posible compra de experiencias, al deseo de yo quiero hacer eso porque lo he visto. Y lo he visto porque en cualquier momento me puede llegar a mí esa información a través de mi dispositivo móvil, en origen cuando no he decidido ni ir o incluso en destino para hacer unas cosas distintas. Ese es el turista que nos vamos a encontrar cuando vuelvan y que no era el que estaba en el 2019 en Alemania. Un turista que además va a reservar mucho más tarde, pero no va a ser un turista de última hora. O sea, aquí no vamos a ver el turista que decide hoy que el sábado hace ese viaje, el viaje tiene que planificarlo. Sí vamos a ver, por impacto de la pandemia, por cambio y yo creo que también por alineamiento de las estrategias turísticas, el turista de paquete alemán, el turista que viaja en temporada alta alemán, que es gran parte del que estáis recibiendo, es un turista familiar que viaja con niños y que viene muy marcado por las vacaciones escolares. Es muy difícil en vuestro caso que lo captéis fuera de temporada porque las vacaciones escolares coinciden con meses de invierno donde en principio la conectividad o la planta hotelera no está preparada para recibirlo. Pero sí podría recibirlo en el caso de turismo familiar con menores de edad que no están escolarizados, que tienen más libertad de movimiento. Y sí podría recibirlo para turistas que no están tan vinculados al turismo familiar, que en eso ya estáis trabajando en la isla, que son amigos, parejas, gente que busque vida más tranquila o no tan tranquila, gente que busque senderismo, cicloturismo, turismo ecuestre, navegación, turismo gastronómico y que no busque necesariamente, y muchos al revés no lo buscan expresamente, el golpe de calor de los meses centrales del verano, que para mí es uno de los puntos débiles que tiene en España, o que tenemos, que no hemos sabido todavía captar toda esa gente que se va a otros destinos por esas razones o que se queda en Alemania por esas razones, porque está buscando un clima más benigno, si viene acompañado de una playa y de un agua muy bonita y uno se puede pasar, incluso mojarse los pies, pero estamos hablando de muchos millones de personas y yo creo que eso era un poco también la idea, la estrategia cosmopolita que durante muchos años hemos mantenido en España de captar en el mercado alemán especialmente aquellos que no nos estaban visitando y que nosotros hemos cuantificado en 5 millones de personas. Yo creo que con esto termino. No sé si me dejo algún tema en el tintero, si no, en las preguntas estoy encantado de... No, Arturo, muchas gracias por esta radiografía realmente interesante y nos alegra saber que nosotros podemos estar ahí y que bueno, ya profundizaremos de cómo tenemos que captar a este cliente. Muchas gracias, Arturo. Ahora vamos a pasar a un mercado que ha ido creciendo pues año tras año, que es el mercado francés. Tatiana, si nos puedes dar información de ese mercado francés que cada vez es más importante en Menorca, pues te agradezco. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por haberme invitado y gracias también a Tour España, Nicolás, por haber facilitado con todos nosotros la coordinación de estas actividades. Y bueno, sí, efectivamente, el mercado francés es un mercado muy emergente y antes de la situación que nos ha provocado el COVID, era el tercer mercado emisor para España. De hecho, el cierre en 2019 se valoró en más de 11 millones de turistas franceses emitidos para España. Y el año pasado, a pesar de la pandemia y teniendo en cuenta un contexto tan complicado como el que resultó y sigue resultando, fue el primer mercado emisor con un volumen de 3,8 millones de turistas franceses que viajaron a España. Es cierto que la tasa interanual bajó en un 65,2%, pero sin duda alguna fue una circunstancia anómala donde destacó, pues una vez más, la fidelidad que tiene el turista francés hacia nuestro país. En concreto, podemos decir que en Baleares y más en Menorca, más concretamente en Menorca, se recibió durante el año 2020 27.881 turistas
franceses, la tasa bajó en un 70,9%, pero resultó ser el mercado más resiliente, es decir, pudimos valorar y pudimos aprender cómo el turista francés mantenía su ilusión y sus expectativas y sus intenciones de seguir viajando a España. De hecho, la imagen de nuestro país no se ha visto desfavorecida por la situación de la pandemia, ya que es una situación absolutamente global en la que todos los países nos hemos visto envueltos. Por tanto, el concepto de nuestro país como producto y como destino preferido para los franceses que viajan fuera sigue permaneciendo, aún así con la pandemia. Es cierto que la mayoría de los franceses de forma habitual se quedan en casa. El francés es un perfil de turista muy doméstico, digámoslo de esta manera. Gusta mucho de su país y precisamente nuestro compañero Arturo ha arrojado alguna pincelada que también podríamos extrapolar al turista francés. Y es que es un turista que sí que gusta mucho del sol y playa, pero a lo mejor no de un golpe de calor tan fuerte, y por ese motivo también gusta de sus costas francesas, que son muy bonitas y tienen una oferta complementaria de naturaleza y de cultura bastante interesante. Y por ese motivo hemos detectado y hemos aprendido que al francés le gusta mucho estar en casa. Lo que también hemos sabido es que el perfil del francés, más que cambiar en las nuevas tendencias para este año 2021 y los que vienen, no ha variado demasiado. El francés es un perfil de turista muy individual, es un turista muy cultural, la media de conocimiento cultural es muy elevada en Francia y gusta mucho del sol y de playa, pero siempre con una oferta muy complementaria, pues de actividades al aire libre y actividades de naturaleza, deportivas y culturales. Esta oferta complementaria se ha acentuado, este deseo de oferta complementaria se ha acentuado con el COVID, porque sabemos, y según las encuestas que hemos recibido del barómetro Orquesta, el turista francés en primer lugar prefiere ahora mismo una seguridad sanitaria, prefiere viajar más individualmente, es un turista muy familiar y prefiere hacerlo en espacios abiertos y poco masificados. Yo creo que la isla de Menorca cumple con todos los requisitos que pueden encajar, no solamente con el perfil habitual del turista francés, sino también con las nuevas tendencias. Ahora mismo la situación en Francia, que comentabais de la situación en nuestros países emisores, en concreto en el mercado francés, es una situación bastante crítica. Es una situación que ha empeorado en las últimas semanas, y de hecho la semana pasada el primer ministro francés anunció un nuevo confinamiento en el que estamos ya, un confinamiento total. Francia ha sufrido ya 3 confinamientos fuertes. Desde el mes de octubre todo el comercio minorista estaba cerrado. Abrió en el mes de diciembre comercio minorista y comercio esencial. Siguen cerrado todo el sector Orca, toda la hostelería está cerrada desde el mes de octubre. No hay previsión de momento de apertura. La semana pasada el ministro francés de Sanidad dejó entrever que posiblemente pudiera empezarse a hablar de una desescalada a partir de finales de abril, donde quizás podrían empezar a abrirse algunas terrazas. No, ningún tipo de hostelería con consumo interior, es decir, no se prevé la apertura de restaurantes y de bares y de brasseries para consumir en el interior hasta después del verano. Estas son las previsiones. Por lo tanto, como podéis comprobar, la situación del sector turístico también en Francia es bastante grave. Estamos confinados de momento hasta el 17 de abril. Teníamos un semiconfinamiento a partir de las 6 de la tarde, donde toda la actividad se cesaba. Predomina el teletrabajo al 100%. Y esta es la situación general. La evolución de las vacunas, bueno, ahora mismo hay vacunados más de 6 millones de personas. La previsión del gobierno es que haya vacunado más de 20 millones de personas antes del verano. Sin embargo, se prevé también un recrudecimiento de las medidas, habida cuenta de las últimas noticias que hemos recibido. Pues precisamente antes de conectarme me comentaba el embajador que anoche la tasa
subió, en concreto en París, en la provincia de París, subió la tasa de mortalidad y de ocupación de camas en UCI a más de un 90%. Ya se están derivando enfermos a otros hospitales de Francia y por tanto se prevé un recrudecimiento de las medidas. Hablando de cómo ha afectado económicamente, bueno, el sector turístico en Francia, el PIB del sector turístico ocupa un 7,4% y en el 2020 la bajada total ha sido de más de un 8%, en concreto un 8,2%, que es bastante elevado. Es cierto que el gobierno francés ha puesto en marcha distintos planes de ayudas bastante fuertes. La ayuda más sobresaliente es de más de 18.000 millones de euros aplicado a todo el sector de pymes, empresariales, sector directo e indirecto relacionado con el turismo. Y bueno, eso es lo que está manteniendo más o menos la situación empresarial del sector en Francia. Bien, como he comentado, Francia sigue siendo el tercer mercado emisor para España. Por circunstancias de la pandemia fue el primer mercado. El turista francés es muy individual. Ya he comentado que gusta mucho de la sostenibilidad, de la oferta de sol y playa, pero siempre, siempre complementaria, y las últimas tendencias son a la búsqueda de destinos no masificados en términos o en clave de seguridad y en clave absoluta de sostenibilidad, que siempre ha sido el turista francés un turista muy sostenible. ¿Cuáles serían las tendencias de consumo turístico para el año 2021? Bueno, sin duda alguna vendrán marcadas por tres claves: la vacunación, la evolución de la vacunación, la evolución de los contagios, porque eso causa mucha incertidumbre. Como bien han comentado nuestros compañeros, tanto Carlos como Arturo, esa incertidumbre que provoca los nuevos brotes, las nuevas variantes del COVID, esa incertidumbre acerca de cómo se va a comportar la vacuna, hace que el turista francés no tenga una tendencia a la reserva con antelación. No es tanto un turista de última hora, pero no va a ser un turista con tanta reserva de viajes. Inicialmente y tradicionalmente, el primer trimestre del año siempre se ha caracterizado por un trimestre de aumento de reservas de los viajes por parte de los franceses, sobre todo de cara al verano. Bueno, pues este año, según nos informan nuestros principales tour operadores, esto no se ha producido así. De hecho, la situación ha sido bastante pesimista y muy negativa. Sin embargo, la tendencia de cara al verano pues suele, en estos momentos está yendo con un alza moderada, porque creemos que si la situación en el verano pasado, donde no había vacunas, donde no había evolucionado sanitariamente de una manera tan destacada, el turismo francés resultó ser bastante resiliente dentro de todos los mercados competidores, fue el más resiliente. Calculamos que este año como mínimo va a ser bastante mejor. Sí sabemos que el 79% de los franceses encuestados querrá realizar un turismo doméstico, y además las autoridades francesas están fomentando este turismo doméstico con las restricciones sanitarias y alentando al ciudadano francés a que disfrute de su país y se quede en casa. Además, hace unos meses el propio gobierno francés, entre comillas, digamos que felicitó al ciudadano francés por quedarse en su país y por contribuir a ese ahorro para su país. Esto es lo que han llamado, en términos muy coloquiales, patriotismo turístico aquí en Francia. Por lo tanto, como he dicho, el 79% de los franceses se quedarán en casa y el 45% de las familias francesas estiman viajar no antes del verano, sería a partir de julio, entre julio y septiembre. También prevén los turoperadores en un cierto optimismo que la temporada se va a alargar y eso es bueno también para vosotros. Se va a alargar y, como bien ha dicho Arturo también, se va a adelantar un poco. A partir de junio, si las previsiones mejoran y las restricciones sanitarias del gobierno también se restringen un poquito, la previsión es que se extienda la temporada de junio hasta septiembre inclusive. Eso favorece, por ejemplo, un destino como el vuestro. De las encuestas realizadas, solo el 27% de las familias francesas harán
viajes internacionales en verano. Las reservas serán prácticamente de último minuto y favorecerá sin duda para criterios de elegir destino, pues por ejemplo, la gratuidad de las PCRs, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Francia la realización de las PCRs son gratuitas. El gobierno francés cubre bien por sí mismo, bien con pactos con las mutualidades, que es el sistema sanitario francés, cubre la realización de estas PCRs. Entonces, bueno, esto es algo esencial desde el punto de vista sanitario y el control de la enfermedad, pero también, entre comillas, podría suponer una barrera de viaje. Bien, pues el gobierno francés facilita la realización de las PCRs y son gratuitas. También supondrá un criterio para elegir destino, pues el que no haya cuarentena. El 51% de los franceses encuestados creen que tanto la PCR como las no cuarentenas facilita la decisión de viaje sobre un destino. El 51% de los encuestados elegirá como criterio de viaje la naturaleza, los espacios al aire libre, las zonas no masificadas. Yo creo que Menorca, a pesar de ser una isla pequeña, es una isla que cumple con todos estos requisitos y además os caracterizáis por precisamente ese control de flujos para no masificar vuestras zonas. Eso es un elemento positivo que para el francés cala de manera muy profunda a la hora de elegir un destino. El 41% de los franceses encuestados creen que los estándares de seguridad y los protocolos sanitarios aplicados es un elemento de viaje muy decisivo. En esto también España y en concreto Menorca cumple con unos estándares de protocolos sanitarios bastante estrictos. Y esto es algo que nosotros también desde la oficina hemos comunicado de manera masiva, no solamente al sector de la turoperación y al sector turístico en general, sino también a los medios de comunicación en particular, en concreto a medios generalistas o también a medios profesionales, lo que llamaríamos a la prensa especializada. De hecho, también el año pasado, en el momento que nuestro presidente del gobierno anunció la apertura de fronteras, es cierto que al igual que Arturo se produjo inmediatamente un repunte hacia arriba de las reservas hacia España y en concreto a las islas. De hecho, Baleares fue el destino más favorecido por este repunte de reservas y en concreto nosotros pudimos realizar varios viajes de prensa a Menorca, donde destacaron especialmente no solamente la recepción del destino, sino los estándares de calidad en cuanto a protocolos sanitarios. Eso fue un impacto bastante positivo en medios. En cuanto a precio y calidad, sí, va a ser otro criterio de selección por parte de los franceses. El 25% de los encuestados así lo estima. Tener en cuenta que el 45% de los franceses mantiene o mantendrá para este año 2021 el mismo presupuesto que se gastó antes de la pandemia. Solamente el 25% lo va a reducir, obviamente porque un gran sector, más de una cuarta parte de las familias francesas se han visto fuertemente afectadas por la situación del COVID desde el punto de vista económico. Y esto es algo a tener en cuenta también de cara a la oferta. Y también hemos detectado, bueno, pues que más del 25% de los franceses buscarán nuevos lugares, espacios abiertos, valorarán el descubrimiento de costumbres, de identidades, de tradiciones de los lugares en cuestión, y yo creo que Menorca en este sentido es un lugar absolutamente por descubrir, por ejemplo, como bien ha apuntado Arturo, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de la navegación o simplemente para ser un destino de descanso y relax. Y bueno, valorarán muy mucho algo que nosotros hemos puesto todos encima de la mesa, que es la conectividad. En este sentido, los vuelos directos serán valorados en más de un 19% por parte de los turistas franceses encuestados como un criterio de viaje. Tener en cuenta, bueno, pues esa insularidad que caracteriza a Menorca propiamente por lo que es, se vendrá favorecida por vuelos directos. Nosotros sabemos que el turismo francés en ciertos aspectos es muy estacional porque es un turista muy familiar, por lo tanto le incide bastante lo que son las vacaciones escolares. Y en este sentido, pues, la estacionalidad en la época de verano es muy marcada. De hecho, casi todas las compañías aéreas
establecen en su programación vuelos directos a Menorca durante la temporada estival. Pero ya os puedo anunciar que la previsión es bastante positiva en la venta de asiento por parte de las compañías aéreas y de hecho recientemente, en el día de ayer, y además fue una publicación que podéis ver todo en prensa, la compañía Ryanair ha anunciado la apertura de 3 vuelos directos, ya no solo desde París, sino desde otras 3 ciudades grandes francesas, como van a ser Burdeos, Marsella y Toulouse. Estos vuelos se pondrán en marcha de cara al verano y es una noticia muy positiva para las islas. El resto de las compañías, como pueden ser Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling e EasyJet, pues también nos han anunciado cuáles son su previsión de venta de asientos de cara a la temporada del verano a partir de finales del mes de abril. En concreto, pues Transavia ha anunciado la venta de 46.065 plazas, Volotea de 23.088 plazas, Vueling de 9.722 plazas e EasyJet de 42.861 plazas. Esta es la previsión que nos ofrecen las compañías. No tenemos una información más exhaustiva porque es la que dan ellas, sobre todo con bastantes cautelas en función de la evolución sanitaria, pero básicamente esto es lo que preveemos para este año. No sé si me he dejado algo en el tintero, si he querido concretar un poquito para dejar más tiempo a mis compañeros. Si hay alguna pregunta o queréis que amplíe algún punto, yo estaré encantada de poder hacerlo. Muchas gracias, Tatiana, por la información exhaustiva. Sí, seguro que después, cuando abramos el turno de preguntas, los oyentes pues seguro que tendrán alguna. Muchas gracias. Esperemos que el mercado francés vuelva a estar en Menorca. Sí que es verdad que en el 2020 fue un balón de oxígeno ese mercado francés, ese mercado nacional que reaccionaron y pudieron venir a Menorca, y es una maravilla tenerlo aquí. Ahora pasamos a un mercado que es más pequeñito, pero no menos importante, que es el mercado portugués, ese mercado que va creciendo año tras año, poquito a poquito, pero que es importante también para nosotros. Yolanda, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, David, y gracias, Elena, por la invitación. Bueno, voy a empezar haciendo una referencia a la situación sanitaria, que sé que es algo de lo que estamos todos un poco aburridos, pero que es necesario para entender cómo afecta a los viajes y cómo va a afectar en los próximos meses. Portugal se mantuvo bastante bien hasta este otoño respecto a otros países europeos, pero a partir del otoño los indicadores empezaron a empeorar y en Navidades, por la falta de restricciones y porque parece ser que aquí había varias de las variantes del virus, la británica que empezó a impactar, la brasileña y demás, se produjo un aumento tremendo de lo que fueron de todos los indicadores de la pandemia. Entonces, esto ha llevado a un confinamiento desde enero muy duro, muy estricto, más estricto que el que hubo en marzo del año pasado, y así está el país en este momento. El país sigue cerrado, por supuesto no hay viajes ni interiores ni exteriores, excepto por motivos, por viajes que se consideren esenciales, y esto ha supuesto también, es decir, es que siempre abordamos los indicadores de la pandemia desde el punto de vista cuantitativo, que efectivamente nos dan una información interesante, pero también hay una parte cualitativa en esto, ¿no? Que es en Portugal un cierto shock social con lo que ha pasado. En enero y febrero hubo que empezar a derivar, o se planteó la derivación de enfermos a hospitales fuera del país, porque el país no tenía camas para atenderlos. Y yo aquí lo que percibía era como una especie de depresión colectiva en el país por lo que estaba pasando. Y esto no es algo que esto es algo que las cifras no dan, pero que estaba ocurriendo. Y esto afecta a los viajes, afecta al comportamiento, al deseo de viajar y a la posibilidad de hacerlo además al extranjero. Y por eso me refiero a ello. En este momento los indicadores han bajado mucho, la situación es mucho mejor de lo que de hecho es bastante buena en este momento.
pero el susto y el shock que tuvo la sociedad portuguesa con esta ola de pandemia ha hecho que se esté planteando la desescalada o la reapertura, que incluye también la movilidad y los viajes, de una forma lentísima, ¿eh? Y de hecho no se han dado fechas, sino que en realidad las fases de apertura van a ir ligadas a cómo se esté a los indicadores de la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento seguimos confinados, que no hay movilidad y que posiblemente hasta mayo no se va a poder empezar a hablar de una cierta movilidad, ¿no? Pero que podría retrasarse. O sea, ya se habla de la posibilidad de que esto, en función de cómo se vaya desenvolviendo el proceso de salud pública, los indicadores de salud pública, se puede ir retrasando. Entonces, en la parte que a nosotros nos afecta de esto, que es la movilidad y los viajes, en este momento, bueno, así hay ganas de viajar, se empieza a retomar las ganas de viajar, pero en este momento yo no creo que los turistas portugueses, los viajeros portugueses, se estén planteando masivamente salir del país para nada. O sea, es así. A mí me gustaría que no fuera así, pero creo que es lo que pasa. En este momento no se puede, me refiero cuando se pueda, pero que incluso cuando se pueda, el shock que ha dejado esto se va a notar en esta temporada de verano, ¿no? Y luego Portugal tiene un perfil también en términos de mercado emisor de viajes a España, que bueno, en las magnitudes pues ya las conocemos, que en 2019 hubo entradas desde Portugal de 2,9 millones de entradas y demás. Pero tiene también un aspecto cualitativo que yo creo que lo hace diferente de otros destinos europeos. Quizá en algo semejante a Francia en algunas cosas, pero aún así diferente. Que es que el propio mercado portugués ya es un mercado interior que tiene unos atributos turísticos muy similares a los de España. Entonces, para que nosotros en una situación tan crítica como esta atraigamos turismo portugués a España, tenemos que ofrecerle algo que realmente no vaya a poder encontrar en Portugal en este momento. No es un turista como en otros mercados que necesariamente para ir a la playa tiene que venirse a España o para tener un clima suave o soleado, ¿no? Es que Portugal no es así. En Portugal realmente todo el mundo está con su coche al lado de la playa a una distancia muy corta y puede ir en cualquier momento y además está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces, pese a eso, Menorca yo creo que es un destino interesante dentro del mercado portugués, pero teniendo en cuenta que este año va a ser un año muy difícil, no solamente por la pandemia, sino porque atraer turistas portugueses en este momento va a ser muy complicado. En 2019 llegaron más de 12.000 turistas a Menorca, por supuesto eso en 2020 no llegaron ni a 800 turistas los que llegaron a Menorca. Las características sociales del tipo de perfil que tenemos en Menorca y que yo no creo que vaya a variar sustancialmente en los próximos 2 años, digamos, es un turista que tiene una característica que me parece bastante importante, que es que el segmento de edad muy mayoritario, en torno al 70%, está entre los 25 y los 44 años. Entonces, esto ya determina qué tipo de actividades y qué búsqueda es la que se va a hacer y por qué razones se viaja. Casi sin ir más allá ya podemos entenderla solo viendo este dato, ¿no? Es un viajero que viaja pues en familia, es una sociedad tradicional en ese sentido, ¿no? De los viajes en familia o en pareja. Y la familia, en este caso, cuando se viaja en familia, incluye niños pequeños. Y además realiza actividades que no son solamente de ir a la playa, ¿no? Y en esto también me parece que el turista portugués tiene una peculiaridad con otros turistas europeos cuando va a una isla, que es que los portugueses están acostumbrados a ir de vacaciones al mar y a la playa. Entonces, cuando llegan a otra playa, a otro mar, a otra costa, saben perfectamente cómo se tienen que comportar, en el sentido de que nada se les hace extraño, entienden cómo se estructura un día en la costa, no son unos turistas que vayan a ir a cenar a las 7 de la tarde, entienden perfectamente cómo se vive, ¿no? y qué tipo de ocio es el que hay en una zona de costa. Y en ese sentido me parece un turista muy interesante para España, porque se adapta perfectamente a la oferta española desde el primer momento, ¿no? A la oferta de costa me refiero.
Además, en la forma de organización del viaje, 2/3 de ellos viajan con paquete turístico y por supuesto, la forma de acceso mayoritaria es el vuelo, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento que tiene en este momento Menorca en el mercado portugués? Bueno, como veis por las cifras, no es un mercado, no está enviando un flujo como otros mercados, como puede ser Alemania o como puede ser Francia. También hay que entender que se trata de un mercado pequeño, que aunque es un mercado de proximidad, no estamos hablando del mercado francés, es que el país tiene 10 millones de habitantes, entonces, por mucho que quiera crecer, es que tampoco puede emitir muchos más turistas, ¿no? Pese a lo cual, sí creo que Menorca es uno de los destinos españoles que todavía tiene potencial de crecimiento en este mercado, porque es un descubrimiento relativamente reciente en el mercado portugués y además yo creo que en este momento tiene una serie de fortalezas importantes que ya han señalado los participantes anteriores. Yo creo que Menorca tiene unos atributos de marca que son particularmente interesantes en este momento y particularmente atractivos para todos los mercados, incluido también el portugués. Se percibe además así en Portugal como un destino único que no se va a encontrar en ningún otro sitio, en ningún otro archipiélago de la península, porque, bueno, otra cosa que pasa también con Portugal no es solamente que sea un país con unos atributos turísticos similares y un destino turístico en sí mismo, es que además tiene también 2 archipiélagos. Entonces, ni siquiera para ir a una isla hace falta salir del país. Y además, en concreto, Azores, bueno, los dos, Madeira y Azores, con características también de destino particularmente interesante desde el punto de vista medioambiental y del cuidado medioambiental y con unas tasas de incidencia de la pandemia relativamente bajas para lo que estamos viendo en estos meses en Europa, ¿no? Es además un destino que está en el Mediterráneo, que también tiene un punto de exotismo para el mercado portugués, porque aunque ellos tienen costa, bueno, ellos y nosotros tenemos costa aquí, en realidad es una costa atlántica, con lo cual el Mediterráneo sigue teniendo un punto de atractivo interesante. Y a diferencia de lo que ocurre con otros países, los portugueses sí buscan el calor. O sea, yo no sé explicar esto, pero es así. O sea, el mucho calor, el golpe de calor, este calor muy intenso, este mar de agua caliente, sí que es un atractivo en el caso del mercado portugués, ¿no? Tiene además una cercanía respecto a Portugal que me parece también que está en un término medio que lo hace muy interesante, porque está suficientemente lejos como para que no se considere una especie de ampliación del propio mercado portugués de turismo, como ocurre, por ejemplo, con las comunidades limítrofes con Portugal, en las que, estoy hablando en términos turísticos, en las que es como un poco como seguir en Portugal, ¿no? No hay una diferencia, cuando tú pasas de una a otra realmente no puedes notar una diferencia sustancial entre estar en un país o en otro, ¿no? En el caso de Menorca sí que se nota claramente, de Baleares en general, ¿no? Sí se nota claramente que se está en otro lugar diferente, pero por otra parte es una distancia que en este momento es bastante asumible. Es un destino así de exótico, entre comillas, pero que está en un tramo de vuelo perfectamente asequible, ¿no? Hay, por supuesto, una identidad, una identidad quizás es excesivo, pero una cercanía cultural y lingüística, como ocurre también con toda España en realidad. Y como decía, pues bueno, es un turista que se adapta perfectamente a lo que es nuestra forma de vida, O sea, no le va a resultar extraño ni la forma en que se vive ni lo que se va a encontrar en el plato cuando vaya a cenar, ¿no? Todo le va a resultar muy, muy similar y muy interesante además, ¿no? Claro, en este momento presenta también o sea, estos son como las características básicas de lo que es este destino en general para el mercado portugués. Pero en ese momento, en el perfil del turista de la pandemia o de no sé si post-pandemia, no sé muy bien en qué estado estamos en este momento,
Menorca está dentro de una oferta que ahora se considera muy interesante por el auge de los destinos de naturaleza sostenibles, y esto se percibe perfectamente en el mercado portugués así. Yo creo que Menorca tiene todavía mucha capacidad de crecimiento en Portugal. Es un destino relativamente desconocido, como he dicho anteriormente, y por lo tanto todavía puede crecer, y este momento es un buen momento para el crecimiento en Portugal. Y me parece que la clave de la promoción estaría en este mercado en promocionarse no tanto como un destino de playa, porque aquí es donde vamos a tener más difícil atraer a un turista que ya tiene mucha costa por sí mismo, simplemente cogiendo el coche, sino como un destino más de naturaleza, o un destino que tiene una oferta complementaria ya incorporada. Es decir, no se va solamente a bañarse a la playa, sino que se va a hacer un turismo activo, un turismo de naturaleza. La gastronomía es muy importante en este mercado y es uno de los atractivos de España, además. Bueno, todo lo que puede ofrecer Menorca tiene, además, no tiene grandes ciudades, pero tiene dos ciudades muy interesantes desde el punto de vista monumental. Y bueno, yo es que además he pasado muchos veranos en Menorca, o sea que conozco esta oferta de primera mano, y son ciudades que son muy interesantes, son realmente muy interesantes y muy desconocidas, que tiene dos ciudades tan bonitas dentro de la isla, ¿no? Entonces, estos son elementos que son interesantes en este mercado y que van a permitir, yo creo que si se hace una promoción adecuada, crecer en el mercado portugués. Y tiene, claro, al lado de esto una serie de debilidades que quizás sean las que hay que abordar también, ¿no? Y no solamente centrarnos en aquello que ya viene bien, que ya por la situación y por el momento en el que estamos. La primera de ellas es la conectividad. No hay un vuelo directo en ningún momento del año a Menorca. Esto no quiere decir en realidad que la conectividad sea mala, porque en realidad la conectividad es buena. Se puede ir a través de Madrid, se puede viajar, se puede volar a Mallorca y allí ir a Menorca. O sea, la conectividad es buena, pero psicológicamente a la hora de preparar un viaje eso se percibe como algo, como un problema, ¿no? Y sobre todo si se viaja con niños, entonces tienes que coger 2 aviones y se te pierde la maleta. Bueno, todas estas cosas que pasan cuando la conectividad no es directa, ¿no? Y yo creo que otra debilidad en este momento bueno, no en concreto de Menorca, sino yo creo que de muchos destinos del Mediterráneo en general, es que, primero, Portugal tiene está en un momento de recesión económica muy importante. A diferencia de lo que pasa en otros países en que pensamos que hay una bolsa de ahorro que de alguna manera va a salir en el consumo en los próximos meses y que parte de este consumo van a ser los viajes, esto no está tan claro en el caso de Portugal. Es un país pequeño con una recesión económica muy, muy importante. Es un país muy dependiente de la economía portuguesa, muy dependiente del turismo, mucho más que España, porque su PIB turístico está en torno al 17%. Entonces, está realmente mucho más afectado que España por esto, y en general todo lo que ha traído toda la recesión económica derivada de la crisis. Entonces, yo no creo que en el caso de Portugal no tenemos estas bolsas de economía doméstica, de ahorro, que van a salir en viajes, ¿eh? Es un país pequeño, con lo cual también, pues como decía antes, da de sí lo que da de sí la posibilidad de atraer turistas, porque no podemos incrementar la población, ¿no? Y existe una reticencia al vuelo en este momento, a las vacaciones con vuelo, por la experiencia. Yo creo que en este momento ya no tanto por criterios sanitarios, sino por la experiencia del año pasado, cuando se habían reservado vuelos y no se obtuvo la devolución de los vuelos cuando no se produjeron. Entonces yo creo que en este momento eso es lo que es el mayor freno a las compras de vuelos. La sensación de que puedo reservar y como no sé si va a venir una cuarta ola o qué va a pasar, me quedo sin el vuelo, ¿no? Y luego las PCRs. En ese momento, para entrar en España solo hace falta una PCR y otra PCR para la entrada de nuevo en Portugal. Pero claro, aquí las PCRs hay que pagarlas. Son además bastante caras en términos de lo que son los salarios portugueses.
Entonces, en un viaje de grupo, las PCR de ida y las de vuelta son un incremento notable del precio es que a lo mejor estás pagando por las PCRs casi lo mismo que por el avión a Menorca. Entonces, bueno, y luego tienen una complicación logística también las PCRs, porque no es solamente el coste, es que hay que hacerlas 72 horas antes, se tienen que dar el resultado. Si el vuelo se te retrasa, entonces, ¿qué pasa? Pierdes la PCR. Yo creo que esto es en un país como Portugal, en que no es necesario salir del país para esto, o no es necesario, aunque salgas del país, utilizar el avión, porque lo puedes hacer en el coche también. Me parece que en este verano va a ser un hándicap realmente para los viajes al Mediterráneo. Pero vamos, dicho todo esto, y ya para terminar, lo que son lo que sabemos en este momento de la temporada de verano es que los turoperadores que tienen paquetes a Menorca los van a mantienen su catálogo, mantienen Menorca en el catálogo, lo cual es una muy buena noticia. Claro, seguimos sin conexión directa, eso sí, pero bueno, los turoperadores tienen también sus charter que van a fletar a Menorca. La temporada, yo creo que también se va a alargar, como han mencionado anteriormente, se va a alargar desde junio hasta septiembre, aunque septiembre ya en Menorca quizás es un mes un poco más complicado, porque en mi experiencia a partir del 15 de septiembre el tiempo cambia ya en la isla, ¿no? Y no quiere decir que sea menos atractivo, pero ya es otro clima diferente al que había en agosto, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más relevante para mí, haciendo la búsqueda documentándome para esta jornada, es que curiosamente las búsquedas a Menorca, no compras ni reservas, están en este momento, han crecido en marzo muchísimo en Portugal, y lo más curioso quizá es que muy por encima de otros destinos tradicionales aquí como destinos del Mediterráneo español. Entonces, sí hay un deseo de viajar a Menorca que es, yo diría, superior al que se ha producido en años anteriores, y lo que es muy pronto para saber es si eso se va a traducir realmente en ventas en los próximos meses. Muchas gracias. Me quiero extender más para dejar tiempo a las preguntas. Muchas gracias, Yolanda, por esta información, y bueno, cuando vengas a Menorca sabes que serás bienvenida como siempre, y sí que es verdad que el mercado portugués es un mercado de esos que funciona mucho el boca a oreja, ¿no? Y bueno, año tras año va creciendo y se está convirtiendo en un mercado pequeñito pero importante para la isla. Muchas gracias, Yolanda. Ahora vamos a pasar a otro mercado que bueno, siempre ha estado en Menorca, ha crecido un poco, ha crecido más. Claudio, ¿cuándo vamos a ver esa eclosión del turismo polaco y cómo lo ves todo? Muchas gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias, buenos días a todos, y gracias a la Fundación por contar con nosotros, con los consejeros hoy. Bueno, yo voy a empezar haciendo, como decía Yolanda, en la parte más aburrida, ¿no? La situación sanitaria y social ahora mismo, pero muy importante, porque esta misma mañana leía los datos y hoy hemos superado aquí en Polonia con creces el máximo de infecciones en un día desde que se inició la pandemia en marzo del año pasado, ¿no? Con casi 35.000 contagios en un solo día, ¿no? Entonces, ahora mismo el país se encuentra no cerrado todavía, pero sí todo lo que es la actividad no esencial, la actividad comercial se encuentra cerrada, salvo para las actividades esenciales, y se prevé, ya lo anunciaron ayer desde el gobierno, que hoy se tomen medidas de confinamiento perimetral de las regiones, como se están articulando en España, ¿no? Que impida el movimiento fuera de las zonas de residencia, ¿no? La situación, por apuntar un poco, la situación ya se sabe que para entrar en Menorca y en España se exige una prueba PCR, y al retorno sí que hay ciertas diferencias con otros mercados, ¿no? Para retornar a Polonia la regla general es de cuarentena, pero esta se puede levantar si se presenta un test PCR o test de antígeno negativo al regreso, ¿no? Hay una diferencia sustancial, y es que Polonia yo creo que fue uno de los primeros países a nivel mundial y seguramente europeo que desde finales de diciembre acepta que aquellos turistas que presenten un certificado de haber sido vacunados con alguna de las vacunas autorizadas por la Unión Europea no necesitan someterse a estos requisitos de entrada al país, ¿no?
Esto es en la práctica el pasaporte COVID, ¿no?, de que se está hablando en la Unión Europea y que aquí lleva siendo efectivo desde diciembre, si bien no hay indicaciones de cómo debe ser este certificado, en qué idioma, etc. Simplemente se habla de este certificado, ¿no? Eso es lo que concierne a la situación epidémica y social. Por lo tanto, ahora mismo esperamos que dure una serie de semanas hasta que se vuelva a estabilizar otra vez la curva, ¿no? Y esperamos ya, claro, que para el mes de mayo y junio la estabilización de esta curva junto con el incremento del ritmo de vacunación, que desgraciadamente es el mismo que en el resto de países europeos, porque ya sabemos que esto está siendo, bueno, el ritmo de compras se ha establecido desde la Comisión Europea, pues esperamos que esos dos factores permitan que podamos tener una temporada de verano normal a partir del mes de junio, ¿no? Desde un punto de vista positivo, pues me gustaría señalar que aquí en Polonia hay una demanda latente muy grande. Además, pues manejamos algunos estudios de que cerca del 70% de los turistas polacos están deseando retomar los viajes, ¿no? Incluso esta temporada de invierno, pues quien ha podido ha optado por destinos exóticos, ¿no?, lejanos, y sabemos que en cuanto las circunstancias lo permitan, el turista polaco está deseando viajar y probablemente a destinos de proximidad, ¿no?, de corto radio, entre los que se encuentra España y también, ¿por qué no?, y esa puede ser una de las principales amenazas para este verano, el turismo nacional, el turismo doméstico, que probablemente sea el que se promocione a nivel gubernamental aquí, ¿no? Entonces, la demanda es muy grande, España ahí está muy bien posicionada como destino y las Islas Baleares son un destino dentro de España que ha crecido enormemente en los últimos años. Los datos de llegada de turistas polacos a las Islas Baleares se han casi más que duplicado desde el año 2016. En el año 2019 se alcanzaron 150.000 turistas y en definitiva es a la par que el mercado polaco como mercado emisor está creciendo, ¿no? Y todavía tiene mucho recorrido, tiene mucho potencial, puesto que la tasa de participación, pues, de los polacos en los viajes sigue siendo relativamente baja y en los próximos años, a la medida que se recupere, se reactive el sector, pues el crecimiento puede ser importante, ¿no? Ahí, como digo, las Islas Baleares muestran cada vez más interés y yo creo, como han apuntado ya algunos de mis compañeros, Menorca tiene que aprovechar y está muy bien posicionada para este corto y medio plazo como un destino, poco masificado, un destino que tiene una oferta turística sostenible y que nosotros hemos detectado aquí en el sector que los polacos cada vez se interesan más por productos turísticos que Menorca ofrece, pues, con una alta calidad, ¿no? Está claro que el producto sol y playa es el que más busca el turista polaco y en el corto plazo va a ser el producto refugio, ¿no? Pero sin duda hay un creciente interés por todo lo que es el turismo activo, el turismo de naturaleza, el cicloturismo, comentaba un compañero el turismo náutico y aquí el buceo, también las actividades deportivas náuticas, ¿no? Son todos productos que cada vez son de mayor interés y que pueden suponer una oferta complementaria también muy interesante a lo que es el puro sol y playa, ¿no? Eso por un lado en lo que respecta a las posibilidades, ¿no?, que tiene Menorca para promocionarse como destino aquí. Por otro lado, claro, hay que señalar que, pues, una de las principales debilidades del posicionamiento de Menorca es que no hay conectividad directa, ¿no? Es decir, este año parecía que la aerolínea polaca LOT iba a abrir un vuelo, una conexión directa, ¿no?, para esta temporada de verano, que finalmente no se ha producido. Sí hay conectividad charter, ¿no?, y hay un tour operador que es la división polaca de TUI, pero claro, yo creo que es interesante pues remarcar la importancia de la conectividad como elemento dinamizador de la demanda, ¿no? Sin conectividad no. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un
es un mercado que tiene mucho recorrido y mucho potencial para los próximos años, ¿no? Entonces, y que, como señalaba, tiene un posicionamiento y ofrece una serie de productos que le diferencian del turismo de costa tradicional o de otros destinos de costa en el que también somos competitivos en España, ¿no? Por lo tanto, bueno, por resumir y por dar cabida también al turno de preguntas, el mercado polaco, la demanda polaca va a estar dispuesta a viajar en cuanto las circunstancias lo permitan. Es uno de los países de la Unión Europea que tiene mejores expectativas de crecimiento económico para este año y eso es importante señalarlo, aunque aquí la pandemia durante estos últimos meses ha golpeado fuerte. Es un país económicamente muy sólido y con mucho recorrido. Entonces tiene una demanda dispuesta a viajar, por el que las Islas Baleares son un destino español cada vez con mayor interés aquí en el mercado y en el que Menorca debe darse a conocer como ese destino con esa variada oferta por la que los polacos cada vez muestran más interés, ¿no? Con las debilidades que ya he mencionado, como son fundamentalmente la ausencia de una conectividad directa a las islas, ¿no? Así que nada, si hay alguna cuestión adicional, estaré encantado de responder las preguntas. Muchas gracias, Claudio, por este resumen del mercado polaco. Tenemos ganas de ver eclosionar este mercado que por el perfil de cliente que siempre nos llega aquí a Menorca es un cliente, pues eso, tranquilo, que busca la calidad del destino y esas experiencias que has mencionado. Bueno, yo os iba a hacer unas preguntas, pero como nos vamos un poco de tiempo, lo que vamos a hacer, si os parece bien, es abrir el turno de preguntas. Os comunico a todos que a través del chat podéis formular las preguntas que queráis al consejero que queráis y yo las transmitiré. Parece que por ahora hay tranquilidad en eso de las preguntas. Bueno, para abrir a ver si un poco en boca, aquí os lanzo una. Habéis hablado de comunicar, hacer la promoción en Menorca en vuestros destinos. Muy resumido, va para todos. ¿Qué canales utilizaríais de promoción, de comunicación en cada mercado? Carlos, empezamos por ti. Bueno, a ver, aquí, como sabéis, por un lado tenemos la turoperación, que es importante, pero también es importante el viaje individual, ¿no? A través de las aerolíneas de bajo coste, EasyJet, Ryanair. Hay que hacer una estrategia un poco para estos dos tipos de turista, ¿no? El que viene con paquete y el que viene viaje individual, ¿no? Para el primero, pues está lógicamente las campañas de co-marketing con los propios operadores, con básicamente ahora mismo yo creo que son Jet2 y TUI. Y luego de cara al consumidor, pues el tema es estar presente en su top of mind lo máximo posible, pues a través de artículos de prensa, a través de advertorials, que suele ser, digamos, yo creo que en este mercado lo más efectivo para llegar a ese consumidor final y atraerle y darle esa inspiración, ¿no? que le haga querer ir al destino. No sé si con esto contesto la pregunta o necesitáis algo más de detalle. Yo quería comentaros también, perdona, que en mi intervención no he dicho nada del Brexit, ¿no? También. Que, bueno, pues es un factor que tenemos desde enero, sabéis, desde el 1 de enero ya efectivamente, ya definitivamente Reino Unido dejó la Unión Europea, terminó el periodo transitorio y esto es bueno, pues desde ese punto de vista Reino Unido ahora mismo es un tercer país, ¿no? A diferencia de mis compañeros, que son todos países de la Unión Europea, el Reino Unido es un tercer país, ¿no? Esto, bueno, desde el punto de vista de la demanda no
no hemos visto que influya, pero sí puede influir cuando se recupere realmente la conectividad y la vuelta masiva de turistas, porque bueno, pues hay una serie de inconvenientes que se van a producir y que estamos viendo a ver cómo el turista británico va a reaccionar a los mismos, ¿no? El tema de que no puedan, que tengan que ir por una cola distinta en el aeropuerto a la hora del control de pasaportes, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tiene implicaciones desde el punto de vista de la pandemia. Al ser tercer país, están más limitados y más restringidos y ahora mismo, bueno, pues están fuera de la lista de países que están excluidos, que realmente es muy poca, ¿no? Porque realmente los terceros países que pueden viajar ahora mismo a España son muy pocos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una incertidumbre añadida y un inconveniente añadido que tenemos, ¿no? Afortunadamente la libra se ha recuperado un poquito en los últimos meses, no está tan baja como estaba y bueno, pues ese miedo a que la libra cayera más de lo que ya había caído, pues ha desaparecido, pero bueno, sigue siendo un tema importante y un aspecto más que se añade a toda la incertidumbre, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Carlos. Carlos, ahora mismo han entrado unas preguntitas. Una igual es un pelín complicada porque me está pidiendo, no sé si tienes esta información. ¿Ves tú un incremento del cliente en búsqueda de villas en el mercado británico? ¿Búsqueda de qué, perdona? De villas, de chalés, de villas. Alojamientos turísticos. Bueno, en algunos de los estudios a los que hemos tenido acceso y que se han publicado durante el año pasado, sí que se vio un incremento importante en la búsqueda de alojamientos alternativos, no masificados, y en ese sentido el tema de villas pues puede tener un recorrido importante y digamos, suponer un valor añadido para una parte importante de la demanda, ¿no? Yo creo que sí que hay que potenciar ese aspecto, digamos, y que el Reino Unido pues, es un mercado que puede ser muy atractivo para este tipo de alojamiento, ¿no? Perfecto. Y otra pregunta para ti. Ahora ha entrado. Esta no sé si la sabrás, porque claro, es tan cambiante todo. Los programas de vuelos desde Reino Unido, no sé si tienes información. Programas de vuelo. Con EasyJet, total, ¿cómo ves la tendencia? Bueno, yo ya creo que antes comenté que estuve ayer repasando los datos de OAG, completamente desde el Reino Unido a Menorca, y en general daban una bajada del 25% con respecto a 2019. Por líneas aéreas, British Airways aumentaba un poco y además tiene programados viajes desde Heathrow, que antes solo volaba desde Gatwick. EasyJet reduce, pero menos. Jet2 mantiene prácticamente, incluso sube un poquito. Y TUI también baja un poquito, ¿no? Donde vi una mayor caída fue en Ryanair. Sí. Ryanair me parece que solo mantiene para este verano una ruta desde Reino Unido. No sé exactamente, no recuerdo exactamente el aeropuerto, pero vamos, no era uno de los principales. Entonces, bueno, ya te digo, esos son datos que tienen las compañías grabadas en OAG y que habrá que ver cómo evolucionan y habrá que ver el anuncio que haga el gobierno británico la semana del 5 de abril, la semana después de Semana Santa, a ver. Sí, son datos que tenemos ahora mismo y que igual mañana cambian completamente. Sí, de hecho, con estos datos nos pasa que, ya contesto una pregunta que nos están planteando, se garantiza prácticamente la conectividad de todos los aeropuertos que ya estuvieron conectados en el 2019, que son prácticamente casi toda Inglaterra. Muchas gracias, Carlos, por esta aclaración. Arturo, nos has mencionado antes un cambio de tendencia en el mercado alemán en los hábitos de compra, en lo digital. ¿Esto afectaría a la promoción? Yo creo que de alguna manera afecta los cambios porque la promoción tendría que ser también más digital. Todavía convive la digital y la no digital con mucha fuerza en Alemania. El print está, pero está en el borde casi. Algún tour operador este año por primera vez ha anunciado que no hará catálogos impresos.
cual no ha sido por las agencias de viaje, porque las deja a ellas un poco fuera de lugar en su labor de asesoramiento, ya que todos lo pueden encontrar online también el catálogo. Yo creo que importante en cuanto al canal, los cambios que producen en la promoción va a venir de la mano los contenidos que se hacen dirigiéndonos porque cuando se ha cerrado el mundo hace un año y pico, el mundo ya estaba cambiando porque siempre está cambiando el mundo, es una obviedad, pero nosotros hemos perdido un poco el pulso con la demanda y con el turista porque ha dejado de venir de sus pequeños cambios y ahora nos vamos a encontrar con que ha pasado un año y nos vamos a encontrar turistas mucho más concienciados con la sostenibilidad. Entonces, yo no solo el canal al que nos dirigimos a ellos, creo que el contenido, cómo nos dirigimos, más allá de que la oferta se esté adaptando y tal, hay que poner en valor lo que ya haya y transmitirlo en temas de sostenibilidad. En la pasada ITV, prácticamente en todas las mesas, foros que hubo, fueran de un tema o de otro, dirigido a un segmento, a una herramienta o de lo que fuera, en todo salía el tema de la sostenibilidad como el tema estrella que va a empezar a comprar la gente, porque todavía no lo compra, la gente ahora mismo lo mira y tal, lo valora, pero poco a poco se va avanzando. Y interesante era que esa sostenibilidad está empezando a extenderse como un charco grande, más allá de lo ha mencionado Nicolás al principio, más allá de la medioambiental, la social, la económica, o sea, tocando muchos palos y muchos aspectos. Entonces yo creo que la comunicación en el mercado alemán, como en otros, yo hablo por el alemán porque le conozco, a lo mejor no va tan adelantado como los nórdicos, pero sí va más adelantado que otros, va a ir mucho en el sentido de ver los canales que se usan, que van a ser cada vez más canales online, buscar mucho el público final, pero buscar también la diversificación con la intermediación que todavía está ahí y que es potente. Y comunicar unos contenidos que más allá de valores que tienen todos, de atributos que tienen todos los destinos, porque todos los que tienen playa y todos los que tienen tal, desmarcarse más con la sostenibilidad y tirando un poco del hilo de la pregunta que le han hecho a Carlos en Inglaterra, sobre Reino Unido. Aquí sí se ha detectado también en Tour Operación una mayor búsqueda de alojamientos más individualizados, tanto apartamentos turísticos o casas turísticas, como caravanas para los que vienen en caravana desde España, como los propios tour operadores ofreciendo eso mismo en catálogo o ofreciendo, destacando habitaciones de complejos hoteleros o de resort donde hay mayor independencia o mayor individualidad. Eso es claramente una tendencia de este año. Sí, hombre, Menorca en este sentido también estamos muy bien posicionados porque nuestros alojamientos turísticos, los hoteles no son de grandes capacidades, por lo tanto serían muy atractivos también y también tenemos esa oferta de villas y tal, que también es una buena oferta turística. Muchas gracias, Arturo. Tatiana, ¿qué canales utilizarías para llegar Menorca al cliente correcto en el mercado francés? Unas pinceladitas para orientarnos. Bueno, básicamente teniendo en cuenta el perfil tan característico que tiene el turista francés, la población francesa siempre ha gustado mucho de los canales tradicionales. Cuando hablamos de canales tradicionales me refiero al mass media, ¿no? Pues efectivamente, pues lo que es la televisión, la prensa, la radio, lo que llamamos el mass media son canales que ofrecen muchas ventajas, ¿no? Es una información muy inmediata, es una información que puede impactar a una masa crítica muy grande al mismo tiempo y además es una forma de comunicación muy visual, muy de sentidos, por lo tanto provoca mucho la inspiración, alienta mucho a pensar, a soñar, etcétera. Y todo lo que sea visual y por sentidos capta la atención. Entonces digamos que los canales tradicionales siempre van a resultar impactantes. Teniendo en cuenta esto y además las tendencias que ha provocado el COVID, indudablemente, si sabemos que ya ha crecido en más de un 30% las búsquedas con notas, la digitalización viene para quedarse. O como bien dice Arturo, ya estaba, ¿no? Porque ya estábamos cambiando y ahora se ha puesto más de manifiesto durante este año. Entonces, ¿qué es lo que vamos buscando? Bueno, pues una estrategia mixta. Es una estrategia donde vale la digitalización, donde contamos mucho con la comunicación a través de redes sociales, porque es una comunicación
muy dinámica, tenemos que tener en cuenta un perfil de turista que llamamos los millennials, ¿no? Esto tan conocido, los millennials, hay que tenerlos en el radar porque es un perfil de turista muy dinámico y que busca estos medios de comunicación. Y luego hay que tener en cuenta algo muy importante a la hora de comunicar, cuando se utilizan, por ejemplo, los mass media, y es que frente a todas las ventajas que representan, hay una no desventaja, pero sí es un aspecto que hay que cuidar de forma muy atenta, y son los contenidos, es decir, la cultura de detalle, el contenido. ¿Por qué? Porque luego eso puede crear o debería crear un valor real añadido, de tal manera que la expectativa generada en la comunicación sea realmente lo que el turista se encuentra cuando llega. Y ahí incide mucho en la oferta. Lo que ha comentado Arturo de que ya tenemos una oferta. Sí, efectivamente, ya tenemos una oferta, la tenemos que adecuar. Que buscan la sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad tan amplio, es un concepto que no sé si ha calado de forma verdadera en el turista. Verdaderamente no sé si el turista sabe concretamente qué es la sostenibilidad. Muchos igualan la sostenibilidad al ecoturismo. Son cosas diferentes, complementarias pero diferentes. Entonces, en este sentido yo creo que las herramientas a utilizar en el mercado francés serían la digital, sin duda alguna. Llegar a través de las redes sociales ahora mismo es un componente, un factor al alza, clave. No dejamos de la mano nunca los medios tradicionales porque al francés le gusta mucho de disfrutar de lo estético, de algo inspiracional, que ahora mismo es lo que nosotros hemos tratado de hacer durante todo el año anterior y hasta ahora. Cuidando mucho los contenidos, porque precisamente es lo que luego van a encontrar cuando viajen, por ejemplo, a Menorca. Ese valor real añadido, esa expectativa que genera ese viaje inspirado por lo que hemos comunicado, es lo que realmente tenemos que garantizar que luego vayan a encontrar. Por lo tanto, yo diría que con unas pinceladas gruesas, esto es lo que pienso que podríamos hacer. Muchas gracias, Tatiana. Vamos apuntándolo todo porque es eso, queremos teneros aquí cuanto antes y a la mayor brevedad posible. Y Yolanda, ¿cómo lo ves? ¿Qué canales utilizarías en el mercado portugués para darnos a conocer? Bueno, yo creo que también una fórmula mixta, porque yo estoy de acuerdo con lo que plantea Arturo de que, por supuesto, la pandemia ha supuesto un proceso de aceleración de una tendencia que ya se estaba produciendo, que es la digitalización. Pero me parece pronto como para saber qué tendencias, y estoy de acuerdo con este proceso, pero por ahora me parece que lo que estamos viendo es un cambio. No sabemos, me parece pronto para saber si esto es una tendencia que se va a mantener en el futuro. Quizá en el caso de la digitalización se vea más claramente que sí, porque ya venía de antes y por lo tanto la tendencia comenzó antes, pero a veces me parece que confundimos cambios en la forma de viajar con tendencias. O sea, el cambio se está produciendo, o los cambios se están produciendo ahora por necesidad, pero habrá que ver cuando ya no haya limitaciones y vuelva a haber una libertad de viajar como uno quiera, cuáles de estos cambios se mantienen en el tiempo y por lo tanto constituyen una tendencia y cuáles han sido simplemente coyunturales debido a las limitaciones, ¿no? En el caso de la búsqueda de los destinos medioambientales y estoy de acuerdo con Tatiana en que en realidad estamos refiriéndonos más bien a destinos con unas características de espacio físico y geográfico. Yo no estoy segura de que esto sea una tendencia. Yo en este momento, diría que en este momento es un cambio, pero habrá que ver habrá que esperar 3 o 4 años para ver si realmente esto se ha constituido en una tendencia, porque puede haber un golpe de péndulo y que dentro de 2 años, cuando haya una movilidad absoluta y supuestamente, o dentro de 3, una recuperación incluso económica, otra vez queramos viajar a destinos exóticos y nos dé un poco igual la parte medioambiental. O sea que creo que es pronto para saber si esto es una tendencia. Y esto pasa con otros viajes, también con otras formas de viajar, como por ejemplo los viajes familiares. Yo creo que este año y quizá el año que viene todos vamos a querer hacer ese tipo de viajes, pero no sé si esto se va a mantener en el tiempo o dentro de 3 años vamos a querer volver a viajar de otra forma, ¿no? Entonces, algunos de los cambios me parece que son aquellos que no se habían iniciado antes, como es el caso de la digitalización, creo que necesitan un poco más de tiempo para saber si realmente estamos hablando de una tendencia de viaje o no.
Y dicho esto, y respecto, ya centrándonos en esta pregunta que me has hecho de los canales, como decía, una fórmula mixta me parece la más adecuada porque, y por esto había entrado en la parte de las tendencias, porque aunque ahora observamos la digitalización y parece que la respuesta correcta sería todo online, yo no estoy segura de que esto sea todavía una tendencia tan aguda en el caso del mercado portugués y que no sea un cambio. Es decir, que cuando se vuelvan a abrir las agencias de viaje físicas, estos vuelvan a ser un prescriptor importante como venía siendo en el mercado portugués. Quizá pierdan una parte, ¿no?, del mercado que tenían, pero yo creo que van a seguir siendo prescriptores importantes en el caso en general, en el caso de los viajes en general. Y que van a recuperar una parte de lo que tienen, de lo que han perdido hasta ahora como prescriptores, ¿no? Y me refiero a las agencias físicas que están en localidades pequeñas o que están en el barrio y que es a los que la gente va para ver dónde puede irse de vacaciones o dónde puede hacer un viaje o cuando sale de Portugal. Yo creo que además en el uso de los canales hay que distinguir dos momentos diferentes, que es por una parte la inspiración, la creación del deseo del viaje y por otra la compra del viaje, que son momentos diferentes. En el caso de la inspiración, digamos, de la generación de un deseo de viajar a Menorca, yo aquí creo que lo más adecuado serían las acciones en prensa y las campañas de imagen online, porque lo más atractivo de Menorca posiblemente se pueda transmitir precisamente a través de la imagen, ¿no? Entonces yo creo que esto sería vamos a generar un deseo mayor, no solamente a ir a la parte de las ventas, sino a dar a conocer este destino y a generar el deseo del viaje. Entonces yo aquí acciones con prensa y con prensa especializada y canal online para el público final, ¿no? Y luego en la parte ya lo que es la venta, o sea, ahora ya quiero ir a Menorca, voy a ir a comprar este viaje, ahí sí que las acciones con tour operadores, me parece que por supuesto las campañas online y el co-marketing es una herramienta muy buena de promoción, pero yo en el caso de Menorca creo que todavía en Portugal tiene mucho recorrido los viajes de familiarización, ¿no?, que hay que retomarlos porque realmente es una isla que tiene, sobre todo para presentarla para presentar la oferta en su conjunto, que no es solamente el mar, como hemos dicho, sino todo lo que tiene, ¿eh? O sea, es que, por ejemplo, no sé cuántos agentes de viaje que en realidad son prescriptores conocen Mahón, por ejemplo, ¿eh? O sea, o Ciudadela, quizá Ciudadela es más conocida, pero Mahón, por ejemplo, entonces me parece que el viaje de familiarización todavía es una herramienta de promoción importante en Portugal. Y en el caso de los agentes de viaje, porque que en realidad van a hacer de prescriptor de esta venta, de este paquete que ha elaborado un tour operador, pues aquí también me parece que el viaje de familiarización es muy importante para que ellos puedan hacer de prescriptores con una mayor calidad y quizá también la formación del destino, o sea, acciones de formación de agentes de viaje. Tienes razón, Yolanda, que siempre que hemos organizado cualquier viaje de prensa o de formalización con cualquiera de vosotros, que aprovecho para agradeceros la ayuda que nos destináis, porque tenéis unos equipos estupendos en cada delegación. Sí que es verdad que han tenido un muy buen resultado, ¿no? Y Menorca siempre gana mucho en corto. Y sí que es verdad que son acciones que tienen muy buen recorrido. Muchas gracias, Yolanda. Vamos a Polonia. Claudio, ¿qué canales utilizarías tú en Polonia para darnos a conocer? Bueno, David, pues yo coincido sustancialmente en lo que, bueno, fundamentalmente en el mercado polaco, Menorca conviene darse a conocer, ¿no? A conocer como destino y en la oferta distinta, ¿no?, y diferenciada que tiene respecto a otros destinos de costa, ¿no? Entonces, para darse a conocer fundamentalmente las acciones con prensa, tanto viajes de prensa, inserciones en medios generalistas y en medios especializados son fundamentales, porque probablemente ahora mismo esté en una posición Menorca de mayor desconocimiento frente a otros destinos que conviene en ese sentido superar. Y en Polonia es un mercado en el que el turista desde hace ya tiempo viaja mayoritariamente de forma individualizada y por lo tanto se basa de los canales online
para organizar su viaje, pero como he señalado anteriormente, ahora mismo la única conectividad, no hay una conectividad directa, sino que hay algún tour operador que ofrece fleta vuelos charter a Menorca. Por lo tanto, la colaboración con estos tour operadores es fundamental y, como señalaba Yolanda, también para el mercado portugués y para el mercado polaco, la colaboración y dar a conocer este destino entre los agentes de viaje también creo que debe ser prioritario, ¿no? Pero como digo, Menorca es un destino y las Islas Baleares, fundamentalmente en temporada de verano, tienen una muy buena conexión, muy buena conectividad, perdón, con Polonia, con distintas rutas hacia Palma que pueden servir de puente para también visitar Menorca, y por lo tanto debe haber una estrategia compartida, una estrategia mixta entre la promoción tanto destinada al viajero individual y fundamentalmente en medios digitales, como la colaboración, por supuesto, con los tour operadores, ¿no? Muchas gracias, Claudio. Bueno, desde nuestra parte, pues ya está. Voy a dar paso a nuestra directora, a Elena, para que cierre el evento, y por mi parte, pues muchas gracias a todos y espero veros ya en carne y hueso y que pase esto cuanto antes. Muchas gracias. Elena. Sí, muchas gracias a todos por la descripción detallada que habéis hecho de la situación y también por la descripción que habéis hecho del cliente, del turista, del perfil, cosa que nos ayudará mucho a la hora de acertar en nuestra promoción, una promoción que como se ha comentado, no excluye lo que es los medios tradicionales, pero que sí muy basada en los momentos que estamos, a lo que es la digitalización. Una forma nueva de comunicar, de promocionar los destinos sobre los cuales la Fundación Fomento del Turismo está trabajando, y también con soportes de imagen, como decía Yolanda, muy importantes para dar a conocer a Menorca como destino turístico, con estas imágenes pues, de cada rincón de Menorca que vale la pena conocer. Por lo tanto, gracias nuevamente por las descripciones que nos habéis hecho. Hemos tomado buena nota de todo para poder llegar al turista final, tanto sea por medio del co-marketing como por medio de esta comunicación digital que comentaba. Y bueno, sabemos que son momentos muy difíciles para la sociedad en general y sobre todo para el sector turístico, que se ha visto afectado de una manera impresionante por una crisis sin precedentes, y por este motivo pues queremos agradecer pues el enorme esfuerzo que están llevando a cabo para hacer de Menorca pues un destino turístico atractivo, con valores y con el compromiso del turismo sostenible que llevamos tanto tiempo trabajando. Se ha hablado mucho de la sostenibilidad. Menorca yo creo que puede ser un ejemplo de la sostenibilidad, porque hace mucho tiempo que lo estamos trabajando, no es una cuestión que venga de ahora. Hace mucho tiempo que tanto empresarios como las instituciones están trabajando en este sentido, y por lo tanto creo que es uno de los atributos que a día de hoy podemos ofrecer de Menorca. Menorca, pues como hemos comentado, cumple con los deseos que anhela el turismo actual: el sol, la playa, naturaleza, gastronomía, cultura, historia, la no masificación, que también se ha comentado, y sobre todo la seguridad. Una seguridad que a día de hoy nos avalan los indicadores de incidencia COVID, situando Menorca como uno de los destinos donde mejor se ha controlado esta propagación de la epidemia, y también la seguridad desde una manera de hacer de los menorquines, cuidando los detalles pues para generar esa confianza que a día de hoy busca el turista. Como ya he anunciado en mi primera intervención, la jornada de hoy es la primera de 3 jornadas que se van a llevar a cabo desde la Fundación, y bueno, esperamos que los temas seleccionados sean del interés de todos. Aprovecho para introducir los temas que se tratarán. Se tratará el transporte aéreo y marítimo, y después también se organizará una jornada explicativa
de los indicadores de posicionamiento de Menorca como destino turístico a cargo de la empresa de Big Data Mavian. Gracias a los patronos también de la Fundación Fomento de Turismo por colaborar en este evento y por dar difusión al mismo, y sobre todo pues gracias Nicolás, gracias Carlos, Arturo, Tatiana, Yolanda y Claudio. Un placer haber compartido esta mañana con vosotros. Sabéis que tenéis las puertas de Menorca abiertas y muchas gracias a todos los que habéis asistido. Muy buen día y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Deseando poder ir a Menorca. Sí. Esperamos. Yo voy a ir este verano. Muchas gracias a todos. Anda. Por veros. Un placer. Adiós. Un saludo.